Hola, voy a hablar sobre el primer militarismo en el Perú por el gobierno de José de la Mar, que fue presidente elegido por votos y promulgó la Constitución Liberal en 1828, donde fue un gobierno no fácil de controlarlo, sino difícil por las guerras contra la Gran Colombia, por territorios como Jaén, Maimas y Tumbes, donde da por finalizar que gobierna Agustín de Gamarra, donde quiso unir Perú con Bolivia y firmó tratados, como el Tratado de la Rea igual. Y también creó el departamento de Amazonas. Su esposa fue conocida por un carácter fuerte, le apodaban o se llamaba la Mariscal, donde tiene una influencia alta en el gobierno de Agustín Gamarra. El siguiente gobierno es Luis José Orbegoso, donde se establece y se da la primera guerra civil, los gamarristas versus los orbegosistas, donde ganan los gamarristas y se da el primer abrazo de Manquiguayo. Pone fin a la guerra y como vieron, Felipe Santiago de Salaverry vio que se estaban peleando y aprovechó y dio el primer golpe de estado. Un hecho importante que Felipe Santiago de Salaverry es el primer presidente militar más joven del Perú. Y uno de los hechos importantes donde hubo peleas con un militar llamado Santa Cruz, donde se dieron las 3 batallas. La tercera batalla, donde finalizó todo, fue su derrota de Felipe Santiago de Salaverry. Y ahora pasamos por el gobierno de Andrés Santa Cruz. Uno de los hechos más importantes y resaltantes, donde se da el primer censo de la republicano y donde hace un tratado o firmado contra Estados Unidos. Como acabamos de hablar de Santa Cruz da la primera confederación de Perú y Bolivia, donde quisieron unir Perú y Bolivia para tener una gran expansión económica del Océano Pacífico, donde Chile y Argentina se sintieron ofendidos y dan las 2 primeras expediciones, dirigida por Blanco Encalada, donde se da el primer tratado de Porcapacta, donde Chile no entendieron bien el tratado de Porcapacta y quisieron dar la segunda batalla de Yungay, donde en la segunda batalla hemos perdido. Y seguimos con el segundo gobierno de Agustín Gamarra, donde en vez de querer unir Perú con Bolivia, quiso gobernar o dominar a Bolivia, donde se da la guerra contra Bolivia, la batalla de Ingaví, donde finalizamos o fue derrotado Perú y ahí fallece Agustín Gamarra, pero se da el Tratado de la Paz. Y a todo eso se da la anarquía militar, donde entra el gobierno de Manuel Méndez, donde hay bastantes militares que quisieron gobernar el Perú o ser presidentes del Perú. Y uno de los últimos fue Domingo Elías, donde se apoyó contra Castilla para querer gobernar el Perú. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno de Ramón Castilla como el auge del guano, o más conocido como la prosperidad falaz. El guano se da a conocer en 1802, donde se utilizó más monetariamente en este gobierno, donde se dieron 3 características económicas. Una de esas características es el arrendamiento. Los arrendaban las islas de guanos a precios muy bajos. Y también la consignación. El vendedor le vendía todo el guano al Estado y el Estado le daba una comisión y se daba el monopolio, donde el Estado todo el guano le vendía solo a una persona. ¿Y qué se hizo con el dinero? Se disminuyó el impuesto para la gente pobre y también se aumentó las fuerzas armadas o militares y se construyeron ferrocarriles. Uno de esos ferrocarriles fue de Lima a Callao. Y ahora vamos a hablar sobre el gobierno de José Rufini en Chinique. El tratado con Brasil donde las navegaciones pasan por el río Amazónico. Y vamos por el gobierno, el segundo gobierno de Ramón Castilla, donde su gobierno tiene 2 etapas, la liberal y la conservadora. Lo más importante y resaltante es que elaboran el primer mapa del Perú y también adquieren barcos de vapor en Amazonas. Y lo más resaltante es donde termina la esclavitud o la esclavitud indígena. Y ahora pasamos por el gobierno de Miguel de San Ramón. Lo más resaltante de ese gobierno es donde se da establecido la moneda peruana. Y ahora pasamos por el gobierno de Juan Antonio Pezet, donde pasó un inconveniente en Lambayeque, donde un peruano indígena mató a un peón español y utilizaron de pretexto para hacer la guerra contra España. Pero las verdaderas causas es que se quisieron apoderar de todo el guano y utilizaron de pretexto, como no pagamos la independencia monetaria. Y entre todas esas guerras, vamos a mencionarlas. Está la Abatoa, el puesto de Valparada y la guerra de 2 de mayo, donde todo se finalizó con el acto de París, 1979. Pero sin embargo, el último presidente del primer militarismo es José Balta y terminó en 1872. Con eso queremos decir que hemos terminado todo sobre el primer militarismo. Muchas gracias.